Buenos días, amado hermano, amada hermana. Qué hermoso es sentir la brisa de la gracia de Dios soplando sobre nuestro día en este momento de oración. Primero, recibe esta verdad que libera. Dios está obrando a tu favor, aunque tus ojos no lo vean. Cuando las promesas parecen lejanas, cuando el camino se vuelve empinado, Él guía tus pasos con mano firme y amor incondicional. Cree sin vacilar. Si el Señor permitió este amanecer, es porque desea revelar maravillas increíbles en tu jornada. Este día es una nueva oportunidad para confiar, comenzar de nuevo y avanzar con valentía. Y para que la sabiduría del cielo florezca en ti, nuestra oración hoy nacerá de un proverbio, fruto de entendimiento que ilumina nuestras decisiones y consuela el corazón. ¿Vienes a orar conmigo, lleno de expectativa? Tal vez despertaste hoy con el corazón pesado, cargando un peso que parece imposible de sostener. Tal vez miraste al techo de tu cuarto y susurraste una oración que más parecía un gemido silencioso. ¿Conoces esa sensación, verdad? Cuando las fuerzas parecen haberse agotado en la noche anterior y el nuevo día surge como una montaña más que escalar sin energía, sin aliento, sin la certeza de que podrás dar un paso más. Existe una tensión dolorosa entre la esperanza que aún brilla débil en tu pecho y la realidad que se empeña en no cambiar. Oras, clamas, esperas. Pero los días pasan y todo permanece igual. El trabajo que no llega, la sanidad que no viene, la relación que no se restaura, el hijo que no regresa a casa. Y en el silencio de las madrugadas, cuando el mundo duerme y tú permaneces despierto con tus pensamientos, una pregunta resuena en tu corazón. ¿Acaso Dios realmente me escucha? ¿Le importa aquello que tanto deseo? Pero hoy vengo a recordarte una promesa que tal vez has olvidado en medio de la tormenta. En Proverbios 13:19, la palabra de Dios nos revela algo profundo sobre los deseos que llevamos. Dulce es al alma el deseo cumplido. ¿Ya te has puesto a pensar qué significa ese deseo cumplido para quien está en medio de un desierto espiritual? No es solo conseguir lo que queremos, sino comprender que existe una dulzura espiritual reservada para aquellos que aprendieron a esperar en el tiempo de Dios. Cuando estás en el desierto, cuando todo a tu alrededor parece seco y sin vida, puede ser difícil creer que algo hermoso pueda brotar de ese suelo árido. Pero es justamente en el desierto donde Dios hace las cosas más extraordinarias. Es en la escasez donde Él revela su abundancia. Es en la ausencia donde Él muestra su presencia. Es en el silencio donde Él susurra las palabras más profundas a tu corazón. La fe que llevas es como una semilla plantada en terreno que parece hostil. Por fuera nada sucede. Por fuera todo parece muerto. Pero debajo de la tierra, invisible a los ojos humanos, algo extraordinario está pasando. Las raíces se están formando, fortaleciéndose, preparándose para el momento justo de brotar. Tu fe es esa semilla que florece donde todo parece seco, donde todo parece imposible. ¿Ya has sentido que tus sueños eran demasiado grandes para tu realidad? ¿Ya te has preguntado si Dios realmente se preocupa por los detalles más íntimos de tu corazón? Tal vez has llegado al punto de cuestionar si vale la pena seguir esperando, si vale la pena seguir creyendo, si vale la pena seguir orando. Pero necesito decirte algo. El desierto donde estás no es el final de tu historia, es el lugar donde Dios está preparando el suelo de tu corazón para recibir algo que ni imaginas. Antes de continuar este camino juntos, permíteme hacer una oración por ti, por tu corazón, por tus sueños que parecen dormidos. Padre, en este momento, pido que el Señor hable en lo íntimo de quien está escuchando estas palabras, que tu voz sea más alta que el ruido de la decepción, más fuerte que el eco del miedo, más presente que la sensación de abandono. Toca el corazón de quien necesita escuchar que el Señor no ha olvidado los sueños que plantó dentro de él.
Amén. Existe un dolor que es silencioso, que cargas solo, que nadie logra ver o comprender completamente. Es el dolor de quien sueña hace años, de quien ora hace décadas, de quien lleva en el pecho un deseo que parece cada vez más distante de la realidad. ¿Conoces este dolor, verdad? Es el dolor de quien se levanta por la mañana y, antes de Itzombo, abrir los ojos, siente el peso de lo que aún no ha sucedido. Tal vez has soñado con ser madre y los años pasaron sin que ese sueño se concretara. O tal vez has soñado con ver tu matrimonio restaurado, pero cada día que pasa, la distancia entre ustedes parece aumentar. Puede ser que hayas soñado con ver a un hijo regresar a casa, conseguir ese trabajo, tener la sanidad que tanto necesitas. Y en el silencio de las noches, cuando miras al techo y susurras una oración, parece que tus palabras se pierden en el vacío. Este es el dolor silencioso de quien sueña sin ver fruto. Es como plantar una semilla y esperar, sin ver siquiera un pequeño brote verde emergiendo de la tierra. Es como regar un jardín que permanece árido, como cuidar una esperanza que parece marchitarse cada día que pasa. Y en Dios, lo profundo de tu corazón, una pregunta dolorosa resuena. ¿Acaso Dios realmente escucha? ¿Le importa lo que deseo? ¿Ya has sentido ese cansancio espiritual que viene después de años esperando? No es solo cansancio físico, sino un cansancio que alcanza el alma, que te hace cuestionar si vale la pena seguir orando, si vale la pena seguir creyendo, si vale la pena seguir esperando. Es como si tu fe tuviera sed en un desierto que nunca termina, como si tus oraciones fueran gotas de agua que se evaporan antes de llegar al cielo. Pero hoy necesito ayudarte a entender algo fundamental. Existe una diferencia profunda entre desear con la carne y desear con el espíritu. Cuando deseamos, solo con nuestra naturaleza humana, queremos todo aquí y ahora, a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero cuando nuestros deseos pasan por el proceso de santificación, cuando son purificados por la presencia de Dios, se transforman en algo mucho más profundo y verdadero. El deseo santificado no es aquel que logras realizar por tu propia fuerza, sino aquel que Dios despierta en ti para cumplir sus propósitos. Es el deseo que nace del corazón de Dios y encuentra morada en tu corazón. Es el deseo que, aunque tarde en realizarse, continúa vivo porque tiene raíces eternas, porque está conectado con el plan divino para tu vida. Cuando Proverbios 13:19 habla sobre dulce es al alma el deseo cumplido, no se refiere solo al momento de la conquista, sino a la dulzura espiritual que existe en el proceso de espera. Es la dulzura de saber que Dios está trabajando, aunque no puedas ver. Es la dulzura de confiar, aunque las circunstancias griten lo contrario. Es la dulzura de creer que lo que Dios plantó en ti no morirá, sino que florecerá en el tiempo justo. Piensa en un deseo que ha madurado en la espera. Ya no es esa ansiedad desesperada de los primeros años, sino algo que se volvió profundo, sereno, confiado. Es como un tequila que envejeció en la barrica, ganando sabor y profundidad con el tiempo. Tus deseos que pasaron por el proceso de la espera ya no son inmaduros o egoístas, sino que reflejan el corazón de Dios para tu vida. Tal vez estés leyendo estas palabras y sintiendo que tu corazón está por desistir. Pero necesito decirte, el deseo que Dios plantó en ti no morirá. Puede estar durmiendo, puede estar siendo purificado, puede estar siendo preparado para el momento justo, pero no morirá. Porque cuando Dios planta algo en un corazón, Él mismo cuida para que eso florezca en la estación apropiada. Cuando te encuentras en el desierto, cuando todo a tu alrededor parece seco y sin vida, es natural pensar que llegaste al final del camino. Pero necesito contarte algo que tal vez cambie completamente tu perspectiva. El desierto no es castigo de Dios,
Es el laboratorio donde Él transforma corazones, purifica deseos y prepara milagros que ni imaginas. En la Biblia, el desierto siempre fue el lugar de los grandes encuentros con Dios. Fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente y recibió el llamado para liberar al pueblo de Israel. Fue en el desierto donde Elías escuchó la voz suave de Dios después de la tormenta. Fue en el desierto donde Jesús fue tentado y venció, preparándose para su ministerio. Y tal vez sea en tu desierto donde Dios esté preparando algo extraordinario para tu vida. ¿Ya te has puesto a pensar por qué Dios permite que pasemos por periodos de escasez? ¿Por qué Él no nos da todo lo que deseamos inmediatamente? Es porque Dios sabe que en medio de la abundancia, nuestra naturaleza humana tiende a olvidarse de la dependencia de Él. En la abundancia, creemos que conseguimos todo por nuestra propia fuerza. Pero es en la escasez donde descubrimos dónde está nuestra verdadera fuente de provisión. El desierto es el lugar donde Dios usa la falta para mostrarnos que Él es más que suficiente. Es donde Él usa el vacío para llenarnos con su presencia. Es donde Él usa la sed para hacernos descubrir que Él es el agua viva que sacia para siempre. Y es en el desierto donde nuestros deseos pasan por el proceso de purificación, siendo liberados de todo lo que es egoísta, ansioso o impuro. Déjame hacerte una pregunta que puede doler, pero que es necesaria. ¿Qué le has pedido a Dios últimamente? ¿Es un deseo que nació de tu necesidad genuina o de tu ansiedad? ¿Es un deseo que glorifica a Dios o solo satisface tu voluntad? ¿Es un deseo sanado por la presencia de Él o aún está contaminado por la prisa, el miedo, la necesidad de control? Cuando tus deseos pasan por el desierto, son purificados como oro en el fuego. Todo lo que es superficial, egoísta o impuro es quemado, y lo que queda es puro, verdadero, alineado con el corazón de Dios. Puedes estar preguntándote por qué Dios está tardando tanto en responder tu oración, pero tal vez Él esté esperando que tu deseo sea purificado, que tu motivación sea sanada, que tu corazón sea preparado para recibir algo mucho mayor de lo que imaginas. Piensa en la historia de Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. 40 años. ¿Puedes imaginarlo? 40 años lejos de la gloria, de Egipto, lejos del poder que tenía, cuidando ovejas en un lugar árido y aparentemente sin futuro. Pero fueron justamente esos 40 años los que Dios usó para transformar a un hombre impulsivo en un líder humilde. Un hombre que confiaba en su propia fuerza, en alguien que dependía completamente de Dios. El desierto de Moisés no fue tiempo perdido, fue tiempo de preparación, no fue castigo, fue entrenamiento, no fue abandono, fue cuidado divino. Y tal vez tu desierto sea exactamente eso, el lugar donde Dios te está transformando en la persona que necesitas ser para recibir lo que Él tiene preparado. ¿Ya te has preguntado cuántas veces Dios tuvo que detener sus bendiciones porque aún no estabas listo para recibirlas? ¿Cuántas veces tuvo que posponer una respuesta porque sabía que no tenías madurez para manejarla? ¿Cuántas veces permitió que pasaras por el desierto porque sabía que era exactamente allí donde encontrarías la versión más verdadera de ti mismo? El desierto es el lugar donde Dios remueve todo lo que es dispensable para revelar lo que es esencial. Es donde Él quita las muletas para que aprendas a caminar con Él. Es donde Él remueve las distracciones para que escuches su voz con claridad. Y es en el desierto donde descubres que no necesitas mucho para ser feliz, que no necesitas todo para estar completo, que no necesitas prisa para ser bendecido. Tal vez estés en el desierto ahora, sintiendo que Dios está distante, que Él no escucha tus oraciones, que se olvidó de ti. Pero necesito decirte algo. Dios nunca está más cerca que cuando estás en el desierto. Es ahí donde Él trabaja, con más intensidad, donde Él actúa con más amor, donde Él te prepara para recibir algo
que va a sorprender tu corazón. Existe un peligro silencioso que puede infiltrarse en el corazón de quien está esperando hace mucho tiempo una respuesta de Dios. Es el peligro de amar más la bendición que al que bendice, de desear más la respuesta que la presencia de aquel que responde. ¿Ya te has puesto a pensar si aquello que tanto deseas no se volvió más grande que el mismo Dios en tu vida? Es una pregunta difícil, lo sé. A nadie le gusta imaginar que sus deseos más puros puedan transformarse en ídolos. Pero la verdad es que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, aunque sea algo bueno y legítimo, puede volverse un ídolo. Y cuando esto sucede, nuestra oración se transforma en negociación, nuestra fe se vuelve condicional, y nuestra relación con Dios se reduce a una lista de pedidos no atendidos. ¿Ya te has sorprendido orando más sobre lo que quieres recibir de Dios que sobre a quién quieres conocer? ¿Ya te has visto más interesado en las bendiciones de Dios que en el mismo Dios? ¿Ya has sentido que tu amor por Él depende de las respuestas que Él da a tus oraciones? Si es así, tal vez sea hora de parar y examinar qué está realmente gobernando tu corazón. La idolatría emocional es una de las formas más sutiles de idolatría. Se disfraza de oración sincera, de fe genuina, de amor a Dios. Pero en verdad, es amor condicionado, es fe interesada, es oración manipuladora. Es cuando amas a Dios por lo que Él puede hacer por ti, no por lo que Él es. Es cuando tu felicidad depende más de las circunstancias que de la presencia de Él. Piensa en cómo reaccionas cuando Dios dice no a tus pedidos. ¿Aceptas con paz, confiando que Él sabe lo que es mejor? ¿O te rebelas, te alejas, cuestionas su amor? Tu reacción revela mucho sobre lo que realmente gobierna tu corazón. Si logras adorar a Dios aun cuando Él no atiende tus pedidos, probablemente Él sea el centro de tu vida. Pero si solo logras alegrarte cuando las cosas salen como quieres, tal vez tus deseos se hayan vuelto ídolos. El corazón humano es engañoso. Logra transformar hasta los deseos más nobles en ídolos. El deseo de ser madre puede volverse mayor que el deseo de conocer a Dios. El deseo por la sanidad puede volverse más importante que el deseo por la presencia de Él. El deseo por la restauración del matrimonio puede ocupar más espacio en el corazón que el mismo Dios. Cuando esto sucede, dejas de orar y pasas a exigir, dejas de confiar y pasas a controlar, dejas de esperar y pasas a desesperarte. Porque cuando algo se vuelve un ídolo en tu corazón, no logras vivir más sin aquello. Tu paz, tu alegría, tu esperanza quedan dependientes de esa conquista específica. Pero, ¿cómo saber si tu corazón está más volcado hacia la bendición que hacia el que bendice? Una forma es observar en qué piensas más durante el día. ¿Piensas más en Dios o en lo que quieres recibir de Él? ¿Hablas más sobre quién es Él o sobre lo que debería hacer en tu vida? ¿Te alegras más en la presencia de Él o en la expectativa de las respuestas? Otra forma es observar cómo te relacionas con personas que ya recibieron lo que tú deseas. ¿Logras alegrarte genuinamente con ellas? ¿O sientes envidia, amargura, cuestionamiento sobre por qué Dios les dio a ellas y no a ti? Tu reacción revela si estás adorando a Dios o adorando una bendición específica. Tal vez estés percibiendo que algunos de tus deseos se volvieron ídolos. No te desesperes. Dios no está sorprendido con eso. Él conoce tu corazón mejor que tú mismo. Y es justamente por eso que a veces Él tarda en responder ciertas oraciones. Él sabe que necesitas primero aprender a amarlo más que a sus regalos. El proceso de romper ídolos del corazón es doloroso, pero es libertador. Es como una cirugía espiritual. Duele durante el proceso, pero trae sanidad y vida nueva. Cuando logras decir, aunque tú no me des aquello que deseo, aún te amaré, encuentras una libertad que no conocías antes.
Descubres que tu alegría no depende de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que nunca cambia. Déjame alentarte. Dios no quiere quitar tus sueños, Él quiere purificarlos. No quiere negar tus deseos, sino transformarlos. Él quiere que ames las bendiciones que Él tiene para dar, pero que ames aún más el corazón de aquel que da. Existe un error espiritual que puede costar el milagro de toda tu vida. Es el error de desistir exactamente cuando Dios estaba por actuar, de parar de orar cuando la respuesta venía en camino, de perder la fe cuando el breakthrough estaba por suceder. ¿Ya te has puesto a pensar cuántas personas desistieron un día antes del milagro, una oración antes de la respuesta, un paso antes de la victoria? Es como un campesino que planta una semilla y, después de meses cuidando la tierra, regándola todos los días, protegiéndola del sol fuerte y de la lluvia excesiva, decide desistir exactamente cuando la semilla está por brotar. Él no ve que debajo de la tierra, invisible a sus ojos, algo extraordinario está sucediendo. Las raíces se fortalecieron, el brote se está formando, la vida está pulsando, pero él solo ve la tierra seca y decide que ya no vale la pena esperar. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando, ya oré tanto, ya esperé tanto, ya creí tanto? Si Dios fuera a responder, ¿ya habría respondido? Esta es una de las mentiras más peligrosas que el enemigo susurra al oído de quien está esperando. Es la mentira de que el silencio de Dios significa ausencia, de que la tardanza significa negación, de que la espera significa abandono. Pero necesito contarte algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. La espera de Dios nunca es tardanza. Es construcción. Mientras tú estás esperando, Él está trabajando. Mientras tú estás orando, Él está preparando. Mientras tú estás confiando, Él está construyendo algo que va a sorprender tu corazón. Lo que tú llamas tardanza, Dios lo llama proceso. Lo que tú llamas silencio, Dios lo llama preparación. ¿Ya has oído hablar de los testimonios silenciosos? Son esas historias de personas que, después de recibir el milagro, descubrieron que Dios estaba actuando en los bastidores durante todo el tiempo de espera. La persona que oró por un empleo por 2 años y cuando finalmente lo consiguió, descubrió que era exactamente la vacante que había sido creada para ella. La mujer, que oró por un esposo por 10 años y, cuando lo conoció, descubrió que él también había pasado por un proceso de transformación durante todo ese tiempo. Lo que estas historias nos enseñan es que Dios no está parado mientras tú esperas. Él está moviendo personas, preparando circunstancias, transformando corazones, abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. Tu espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. No es abandono, es cuidado divino, no es castigo, es construcción de algo mayor de lo que imaginas. Proverbios 13:19 nos recuerda que dulce es al alma el deseo cumplido, pero para que haya realización es necesario que haya resistencia. Para que haya dulzura es necesario que haya maduración. Para que haya cosecha es necesario que haya paciencia durante el tiempo de plantío y crecimiento. Piensa en el proceso de crecimiento de un árbol. En los primeros años parece frágil, pequeño, vulnerable, pero con el tiempo sus raíces se profundizan, su tronco se fortalece, sus ramas se extienden y cuando finalmente da frutos, esos frutos son dulces porque fueron nutridos por raíces profundas, por un tronco fuerte, por ramas que supieron esperar la estación justa. Tu fe es como ese árbol. En los primeros años de oración puede parecer frágil y pequeña, pero con el tiempo tus raíces espirituales se profundizan, tu confianza en Dios se fortalece, tu esperanza se extiende más allá de las circunstancias, y cuando finalmente cosechas los frutos de tu espera, serán dulces porque fueron nutridos por una fe que aprendió a resistir, por una esperanza que aprendió a confiar, por un amor que aprendió a esperar.
Tal vez estés en ese momento en que todo parece imposible, en que tu fe está siendo probada al máximo, en que la tentación de desistir está más fuerte que nunca. Pero necesito decirte algo. Puede ser que estés exactamente en el momento que antecede al milagro. Puede ser que las semillas que plantaste con lágrimas estén por brotar con alegría. El versículo de hoy no es solo una promesa, es un recordatorio. Lo que es dulce para el alma exige resistencia en el espíritu. Lo que vale la pena tener exige paciencia para esperar. Lo que Dios prepara con amor exige fe para confiar en su tiempo. No desistas ahora. No pares de orar cuando la respuesta puede estar en camino. No pierdas la fe cuando el milagro puede estar siendo preparado en los bastidores. Continúa regando con oración. Continúa cuidando con fe. Continúa esperando con esperanza. Porque cuando menos lo esperes, puede ser que veas brotar de la tierra seca de tu vida la flor más hermosa que has visto. Existe una diferencia profunda entre orar con desesperación y orar con fe, entre clamar con ansiedad y clamar con esperanza, entre pedir con exigencia y pedir con confianza. Cuando estás pasando por días secos, cuando tu alma está sedienta y tu corazón está pesado, la forma como te acercas a Dios en oración puede transformar no solo tus circunstancias, sino principalmente tu corazón. Hoy quiero enseñarte un ejercicio devocional práctico basado en Proverbios 13:19. No es una fórmula mágica, no es una receta para forzar a Dios a responder como tú quieres. Es una forma de alinear tu corazón con el corazón de Él, de transformar tu ansiedad en entrega, de convertir tu prisa en paciencia. Primero, encuentra un lugar silencioso donde puedas estar a solas con Dios. No necesita ser un lugar especial, solo un lugar donde puedas hablar con Él sin interrupciones. Puede ser tu cuarto, tu sala, hasta tu automóvil. Lo importante es que sea un lugar donde puedas ser completamente honesto con Dios sobre lo que estás sintiendo. Comienza tu oración no con pedidos, sino con adoración. Recuerda quién es Dios antes de hablar sobre lo que necesitas de Él. Di: Señor, te adoro por lo que tú eres, no solo por lo que tú puedes hacer por mí. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres amoroso, aun cuando no puedas sentir esto. Tú eres el Dios que nunca cambia, que nunca falla, que nunca abandona. Después, sé completamente honesto sobre lo que estás sintiendo. No trates de disfrazar tu dolor con palabras bonitas. Dios ya sabe lo que estás pasando y Él quiere escuchar la verdad de tu corazón. Di: Señor, confieso que estoy cansado de esperar. Confieso que a veces dudo si tú realmente me escuchas. Confieso que tengo miedo de que no vayas a responder de la forma que necesito. Ahora lee Proverbios 13:19 en voz alta. Dulce es al alma el deseo cumplido. Deja que estas palabras penetren en tu corazón. Piensa en lo que significa deseo cumplido en la perspectiva de Dios. No es solo conseguir lo que quieres, sino ver a Dios actuar de forma perfecta, en el tiempo perfecto, de la manera perfecta. Transforma tu deseo en una oración sincera de entrega. En lugar de exigir, entrega. En lugar de controlar, confía. Di: Señor, coloco este deseo de mi corazón en tus manos. Creo que tú sabes lo que es mejor para mí. Confío en tu tiempo, en tu manera, en tu amor. Si es de tu voluntad, realiza este deseo. Si no es, transforma mi corazón para desear lo que tú deseas. Ahora viene la parte más difícil, pero también más poderosa. Practica la gratitud antes de la respuesta. Esto no es pensamiento positivo, es acto de fe. Es reconocer que Dios ya está trabajando, aun cuando no puedas ver. Di: Señor, te agradezco porque tú estás escuchando esta oración. Te agradezco porque tú estás trabajando en los bastidores de mi vida. Te agradezco porque tú tienes un plan perfecto, aun cuando no pueda entender.
Termina tu oración con una declaración de fe. No una declaración basada en lo que ves, sino en lo que eliges creer. Esta es la declaración que sugiero. Señor, aún sin ver flores, creo en la raíz que crece invisible. Aún sin ver la respuesta, creo que tú estás preparando algo hermoso. Aún sin sentir tu presencia, elijo confiar en tu amor. Practica este ejercicio todos los días, no solo cuando estés desesperado. Hazlo parte de tu rutina devocional. Vas a percibir que, con el tiempo, tu forma de orar va a cambiar. Vas a comenzar a orar con más paz, con más confianza, con más esperanza. No porque tus circunstancias cambiaron, sino porque tu corazón se alineó con el corazón de Dios. Recuerda, la oración no es para cambiar la mente de Dios, es para alinear tu corazón con la voluntad de Él. No es para convencer a Dios de hacer lo que tú quieres, es para descubrir lo que Él quiere hacer a través de ti. No es para forzar una respuesta, es para prepararte para recibir de la forma que Él quiere dar. Cuando oras con Proverbios 13:19, estás declarando que confías en la dulzura que Dios tiene preparada para tu alma. Estás diciendo que crees que Él sabe lo que es mejor. Estás eligiendo esperar con esperanza, no con desesperación. Y es esa elección la que transforma no solo tus oraciones, sino toda tu vida. Existe una verdad espiritual profunda que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la espera. A veces lo que Dios cambia, primero, no es el escenario a tu alrededor, sino el corazón dentro de ti. A veces el milagro no comienza con una transformación externa, sino con una revolución interna. A veces el florecer en el desierto no aparece primero en las circunstancias, sino en el alma de quien aprendió a confiar aun cuando todo parecía imposible. ¿Ya te has puesto a pensar que tal vez Dios esté más interesado en transformarte a ti que en transformar tu situación? Que tal vez Él esté más preocupado por lo que está pasando en tu corazón que por lo que está pasando a tu alrededor? Que tal vez la verdadera victoria no sea conseguir lo que quieres, sino volverte la persona que Dios quiere que seas. La fe que florece en lo íntimo es más poderosa que cualquier cambio externo. Es la fe que continúa firme aun cuando las circunstancias no cambian. Es la fe que encuentra paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la oscuridad, alegría en medio del dolor. Es la fe que no depende de lo que pasa alrededor, sino de lo que pasa dentro del corazón. Déjame contarte la historia de Ana, encontrada en 1 Samuel. Ana era una mujer estéril que oraba desesperadamente por un hijo. Fue al templo, lloró, suplicó, derramó su alma delante de Dios. Pero algo interesante sucedió. Ella quedó embarazada, no solo después de orar, sino después de ser transformada internamente. La Biblia dice que después de orar, su rostro ya no estaba triste. Ella cambió por dentro antes de cambiar por fuera. Lo que pasó con Ana no fue solo una oración respondida, fue una transformación del corazón. Ella no solo consiguió lo que quería, se volvió la persona que Dios quería que fuera. Ella no solo recibió un hijo, se volvió una madre que sabía entregar sus hijos en las manos de Dios. Ella no solo vio sus circunstancias cambiar, vio su corazón ser transformado. Tal vez estés esperando que Dios cambie tu situación, pero Él está esperando que permitas que Él cambie tu corazón. Tal vez estés pidiendo que Él transforme las personas a tu alrededor, pero Él quiere primero transformarte a ti. Tal vez estés orando para que Él abra puertas, pero Él quiere primero abrir tu corazón para recibir de una forma nueva. Cuando permites que Dios trabaje primero en tu interior, algo extraordinario sucede. Comienzas a ver las situaciones con otros ojos. Comienzas a reaccionar a las adversidades de forma diferente. Comienzas a encontrar paz en lugares donde antes solo había ansiedad. Comienzas a descubrir que tu felicidad no depende de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que nunca cambia. La transformación interna no es solo un efecto secundario de la espera, es el propósito principal de ella.
Dios no permite que pases por el desierto solo para probar tu resistencia, sino para transformar tu esencia. No permite que esperes solo para ver si aguantas, sino para cambiar quién eres. No permite que ores tanto solo para escuchar tu voz, sino para que aprendas a escuchar la voz de Él. ¿Ya has percibido cómo algunas personas irradian paz aún en medio de las dificultades? ¿Cómo algunas personas logran mantener la esperanza aun cuando todo parece perdido? ¿Cómo algunas personas encuentran alegría aun cuando las circunstancias no son favorables? Estas personas descubrieron el secreto del florecer interno. Aprendieron que la verdadera victoria no es sobre lo que les pasa, sino sobre lo que pasa en ellas. Cuando floreces internamente, te vuelves una fuente de agua en el desierto para otras personas. Te vuelves luz en la oscuridad, esperanza en la desesperación, fe en la duda. Te vuelves un testimonio vivo de que es posible ser feliz aun cuando las cosas no salen como se planeó, de que es posible tener paz aun cuando todo está en caos. Tal vez hoy sea el día de parar de pedirle a Dios que cambie todo a tu alrededor y comenzar a pedirle que cambie todo dentro de ti. Tal vez sea el día de percibir que el mayor milagro no es conseguir lo que quieres, sino volverte quien Dios quiere que seas. Tal vez sea el día de descubrir que el florecer más hermoso sucede cuando permites que Dios plante semillas de transformación en el jardín de tu corazón. El desierto donde estás no es solo un lugar de prueba, es un lugar de transformación. Y cuando salgas de él, no serás solo alguien que consiguió lo que quería, sino alguien que se volvió quien Dios soñó que fueras. Existe algo hermoso que sucede cuando estás hace mucho tiempo en el desierto con Dios. Comienzas a percibir señales de que algo está cambiando, no necesariamente en las circunstancias, sino en tu corazón. Son señales sutiles, casi imperceptibles, pero profundamente transformadoras. Son como pequeñas flores que comienzan a brotar en un terreno que parecía completamente árido. La primera señal es una paz inexplicable en medio del dolor. No es la ausencia de dolor, sino la presencia de paz aun cuando el dolor está presente. Es como si hubieras aprendido a bailar bajo la lluvia en lugar de simplemente esperar que pare. Es una paz que no tiene sentido para quien está mirando desde afuera, pero que tiene todo el sentido para quien está experimentando la presencia de Dios en medio de la tormenta. ¿Ya has sentido esa paz? Es cuando estás pasando por la situación más difícil de tu vida, pero tienes una serenidad en el corazón que no logras explicar. Es cuando las personas preguntan, ¿cómo estás logrando lidiar con todo eso? Y no tienes una respuesta lógica, solo sabes que Dios te está sosteniendo. Es cuando duermes tranquilo, aún sabiendo que los problemas aún estarán ahí al día siguiente. Otra señal es cuando tus deseos comienzan a alinearse con el carácter de Cristo. Percibes que ya no estás desesperado solo por salir de la situación, sino genuinamente interesado en cómo Dios puede usar esa situación para moldearte. Ya no estás solo pidiendo que Dios cambie tus circunstancias, sino permitiendo que Él cambie tu corazón a través de las circunstancias. Esto sucede cuando comienzas a orar diferente. En lugar de Dios, sácame de aquí, oras, Dios, enséñame lo que necesito aprender aquí. En lugar de Dios, ¿por qué está tardando tanto? Oras, Dios, ¿qué estás haciendo en mí durante esta espera? En lugar de Dios, ya no aguanto más, oras, Dios, dame fuerzas para soportar y crecer. También comienzas a percibir las sutilezas de Dios. Son pequeñas puertas que se abren cuando menos lo esperas. Son consuelos que llegan a través de personas, versículos, canciones o hasta de la naturaleza. Son señales de que Dios está trabajando en los bastidores, preparando algo que aún no logras ver completamente. Estas sutilezas son como pequeñas flores que comienzan a brotar en el desierto. Puede ser una palabra de aliento que llega en el momento justo. Puede ser una oportunidad pequeña que apunta hacia algo mayor.
Puede ser una reconciliación inesperada. Puede ser una provisión que no esperabas. Son señales de que Dios no se olvidó de ti, de que Él está cuidando cada detalle de tu vida. Hay también el dulce sabor de la esperanza que resiste al tiempo. Es una esperanza madura, ya no ingenua o desesperada, sino serena y confiada. Es la esperanza que aprendió a esperar sin desesperarse, que aprendió a confiar sin controlar, que aprendió a creer sin ver. Esa esperanza tiene un sabor diferente al de la esperanza inmadura. No es ansiosa, no es impaciente, no es exigente. Es una esperanza que sabe que Dios está en control, que Él tiene un plan perfecto, que Él actúa en el tiempo justo, de la manera justa. Es una esperanza que logra decir, aun si Él no hace lo que espero, aún lo esperaré. También percibes que logras alegrarte genuinamente con las victorias de otras personas. Antes, cuando alguien recibía lo que tú estabas esperando, sentías envidia, amargura, cuestionamiento. Ahora, logras alegrarte sinceramente porque entiendes que la bendición de Dios en la vida de alguien no disminuye la bendición que Él tiene para ti. Aprendiste que el corazón de Dios es abundante, que Él tiene suficiente para todos. Otra señal es cuando comienzas a ver propósito en tu dolor. Ya no estás solo sufriendo, sino creciendo a través del sufrimiento. Ya no estás solo esperando, sino siendo transformado a través de la espera. Ya no estás solo pidiendo, sino aprendiendo a confiar a través de la oración. Percibes que la persona que eras antes del desierto no era capaz de recibir lo que Dios tenía preparado para ti. Necesitabas pasar por el proceso de transformación, de purificación, de maduración, y ahora puedes decir con sinceridad, Señor, te agradezco por el desierto, porque fue ahí donde te encontré de una forma que no conocía antes. Si estás reconociendo algunas de estas señales en tu vida, sabe que tu desierto ya comenzó a florecer. Tal vez aún no veas las flores que esperabas, pero ya puedes ver los primeros brotes de una transformación que va a sorprender tu corazón. Llegamos al final de esta jornada a través del desierto de la espera, y quiero que lleves contigo una verdad que puede transformar no solo tu perspectiva sobre Proverbios 13:19, sino sobre toda tu vida de oración. Cuando la palabra de Dios dice que dulce es al alma el deseo cumplido, no está hablando solo de conquista, sino de transformación del alma que aprende a desear con el corazón de Dios. Tal vez hayas comenzado a escuchar este mensaje pensando que Dios se había olvidado de tus sueños, que a Él no le importaban las lágrimas que derramaste en oraciones silenciosas, que Él estaba ausente en tus madrugadas de clamor. Pero espero que ahora comprendas una verdad hermosa. Dios no ignora lo que deseas. Él no está sordo a tus oraciones. Él no te abandonó en el desierto. Él está regando en silencio lo que plantaste en oración. El desierto donde te encuentras no es un lugar de castigo, sino un lugar de preparación. No es una señal de que Dios desistió de ti, sino evidencia de que Él está trabajando profundamente en tu vida. No es el final de tu historia, sino el capítulo donde Dios está escribiendo los cimientos de algo extraordinario que Él tiene preparado para ti. Cada lágrima que derramaste fue vista por Dios. Cada oración que hiciste fue escuchada por Él. Cada noche que pasaste despierto clamando fue acompañada por la presencia de Él. Nada de lo que viviste fue en vano. Nada de lo que oraste fue desperdiciado. Nada de lo que esperaste fue olvidado, porque Dios está construyendo algo en tu vida que va a dar sentido a todo dolor, propósito a toda espera, significado a toda lágrima. Cuando finalmente recibas lo que Dios tiene preparado para ti, vas a entender por qué tardó tanto. Vas a percibir que el tiempo de espera no fue tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Vas a descubrir que la persona que eras antes del desierto no estaba lista para recibir lo que Dios quería dar. Vas a agradecer por cada día de espera, porque cada día fue necesario para transformarte en la persona que podría recibir y honrar el regalo de Dios.
Que a partir de hoy veas el desierto no como final, sino como terreno fértil para flores que solo crecen en quien aprendió a creer cuando todo parecía imposible. Que veas la espera no como abandono, sino como cuidado divino. Que veas el silencio de Dios no como ausencia, sino como preparación para algo que va a sorprender tu corazón. Y aun cuando no logres ver ni una sola flor brotando del suelo seco de tu vida, quiero que hagas una elección de fe. Quiero que declares: aun sin ver flores, voy a continuar regando con fe. Aun sin ver la respuesta, voy a continuar orando con esperanza. Aun sin sentir la presencia, voy a continuar confiando en el amor de Dios. Porque la fe verdadera no es sobre ver para creer, sino sobre creer para ver. No es sobre entender para confiar, sino sobre confiar para entender. No es sobre recibir para amar, sino sobre amar para recibir. Y cuando eliges creer aún sin ver, confiar aún sin entender, amar aún sin recibir, estás plantando semillas de milagros que van a florecer en el tiempo perfecto de Dios. El deseo de tu corazón, que parece imposible, no murió. Está siendo cuidado por las manos de Dios. Está siendo purificado por el fuego de la espera. Está siendo preparado para florecer de una forma que va a sorprender hasta a ti mismo. Porque cuando Dios planta algo en un corazón, cuando Él despierta un sueño en un alma, cuando Él enciende una esperanza en un espíritu, nada puede impedir que eso florezca en la estación justa. Entonces continúa regando con oración, continúa cuidando con fe, continúa esperando con esperanza, porque el Dios que prometió que dulce es al alma, el deseo cumplido es el mismo Dios que nunca falla, que nunca miente, que nunca abandona. Y cuando menos lo esperes, cuando ya ni siquiera estés mirando al suelo seco, vas a ver brotar la flor más hermosa que tus ojos han visto jamás. Mi oración es que este mensaje sea como agua fresca para tu alma sedienta, como bálsamo para tu corazón herido, como luz para tu camino oscuro. Que cada palabra haya encontrado tierra fértil en tu espíritu y que de ella broten flores de fe, esperanza y amor que transformen no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. Recuerda siempre, en el reino de Dios, los desiertos no son lugares de muerte, sino laboratorios de milagros. Y tu desierto está a punto de florecer con la gloria de Dios de una manera que superará todas tus expectativas.